Bueno, se cayó porque entró alguien que tenía la clave. Así que no sé, hay alguna incompatibilidad de horarios o alguien que se confundió de aula virtual. Pero bueno, lo que les estaba contando es en circuitos más complicados, cómo es que se empiezan a llamar a las cosas. Entonces, por ejemplo, habíamos visto lo que eran las mallas, que básicamente son como los cuadraditos que aparecen acá. Después están las ramas, que son las líneas eh, que forman estos cuadraditos. Y digamos, los extremos de las ramas son justamente estas junturas o las bifurcaciones, donde van a parar distintos tipos de líneas. Y esos extremos se llaman nodos, son estas bifurcaciones. En este caso, los únicos nodos que tengo son estos A, B y C mayúscula que están acá. Son los puntos en los que convergen distintas ramas. Eh, bien. ¿Estamos todos ya? Bueno. Bueno, lo que va a pasar cuando pongan, entonces, fíjense, en este caso tengo una sola batería y tengo un montón de cables que conectan distintas resistencias. ¿Qué podría ser esto? Podría ser, no sé, por ejemplo, este es el enchufe de casa, acá tengo la heladera, y acá tengo la plancha, acá tengo una lamparita, acá tengo una estufa y demás. Y bueno, esta es como se podría hacer tranquilamente la conexión eléctrica de mi casa. Eh, por algún motivo que no me importa, conecté las cosas de esta manera. Y, y entonces lo que quiero ver es cuál es la corriente que hay en distintas partes. Bueno, las corrientes van por las ramas, ¿ok? O sea que no es que yo pueda asignar una corriente a una malla, sino que la corriente se la asigno a la rama, ¿está bien? O sea que en cada punto de esta rama tengo una corriente que la puedo llamar, por ejemplo, IA. Después, a la corriente de esta rama voy a tener otra corriente, la puedo llamar IC. A esta que está acá la puedo llamar ID y así siguiendo, con cada rama. Si bien en cada artefacto o en cada elemento, como baterías y resistencia, va a tener saltos de potencial, la corriente en todos los elementos que están sobre una rama, que atraviesan los elementos que están sobre una rama, es siempre la misma. ¿Ok? Y lo que cambian son las corrientes en las distintas ramas. Entonces, bueno, acá las dibujé. IA, IB, IC, ID y E. En principio yo no sé, la corriente indica el sentido en el que se mueven cargas positivas, ¿no? O sea que si que en general lo que se mueven son los electrones, si la corriente va en este sentido, quiere decir que los electrones están yendo en sentido contrario. ¿Está bien? Y acá yo dibujé las corrientes en el sentido que se me ocurrió, y yo no tengo ni idea de si la corriente efectivamente va a ir en ese sentido o no. Entonces lo que voy a hacer es voy a suponer que va en este sentido, plantear todas las ecuaciones, y después cuando yo llego a ver si la corriente me da con signo positivo o negativo, voy a ver si mi flechita original estaba bien puesta o no. En el sentido de que si la corriente yo la dibujé en este sentido y después el IA me da algo que es negativo, quiere decir que la corriente está yendo para el otro lado en realidad. Físicamente está yendo para el otro lado. Esto es simplemente una convención que me permite plantear las ecuaciones. O sea que yo, por cada rama, tengo que decir que está yendo una cierta corriente. ¿Está bien? Y le tengo que dar un sentido determinado. Perdón, Diego, tengo una pregunta. Esto que decís es que supones un sentido. Cuando supones un sentido para una rama, el resto va a seguir el mismo sentido, ¿no? No, en principio no. O sea, Ah, en cada no, o rama sea, dale el sentido que vos quieras. ok. Ok, puede ser que esté, por ejemplo, como tomaste así, I sub A y que I sub B apunte para arriba, por ejemplo. Sí, tranquilamente puedes hacer eso. Ah, ok. Y lo que sucede es que según se apunta hacia abajo o hacia arriba, a los distintos términos de las ecuaciones de este circuito que vamos a plantear abajo, vas a tener que ponerles más o menos, según el sentido que vos le hayas puesto a la flechita en el dibujo. Ahora vemos un ejemplo. Pero básicamente, déjenme decirles cuáles son las ecuaciones que tengo que plantear por cada circuito. La primera es una ecuación que tiene que ver con conservación de carga, que quiere decir lo siguiente. Esta corriente, por como yo la tomé, está diciendo que al nodo A está entrando carga positiva. Esa carga no puede desaparecer. Entonces, esa carga se tiene que ir
o hacia la corriente B o hacia la corriente C. ¿Está bien? Entonces yo lo que tengo que decir es que la corriente A es igual a la corriente B más la corriente C. O si quieren, todo lo que entra al nodo A es igual a todo lo que sale del nodo A. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, para el nodo A, escribo que IA es igual a IB más IC. ¿Está bien? Esto es lo que llama la ley de nodos. Las corrientes que entran al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. Y en este sentido digo que yo podría haber dibujado las cosas como quisiera, porque si yo acá hubiese puesto que IB tenía este sentido, no pasa nada, me queda dibujado así en el circuito, pero en ese caso, acá yo tendría que haber planteado una ecuación de nodo distinta, tendría que ser IA más IB igual a IC. Porque en este caso IB estaría entrando al nodo A, igual que IA, y entonces estas dos corrientes tendrían que ser igual a la corriente IC. ¿Se entiende? O sea, yo elijo el sentido de las corrientes, en base a eso planteo las ecuaciones. Y si yo hubiese elegido un sentido distinto, las ecuaciones hubiesen sido distintas. En ese sentido es todo consistente. Si después del día, es decir, después cuando yo resuelvo estas ecuaciones, IB me termina quedando con sentido, digamos, supónganse que yo planteo las cosas como lo planteé originalmente. Si IB me termina quedando algo negativo, quiere decir que en realidad la corriente física está yendo en el sentido contrario como yo lo dibujé. Estaría yendo de B hacia A. Bueno, entonces esta es la ley para el nodo A. Entra IA y salen IB y C. Así que esta es la ecuación que escribí acá. Después tengo una parecida para el B, donde tengo que entra IB, entra ID y entra IE, que son estas tres que están acá, y de B sale IA. Así que la igualo a IA. ¿Ok? Y después tengo el nodo C, en el que tengo que entra IC y salen ID e IE. Así que me escribo que IC es igual a ID más IE. Ahora fíjense, y esto es algo que pasa en general, que las ecuaciones de los nodos no son independientes. Por ejemplo, este que está acá se puede obtener de estas dos haciendo el primero menos el segundo. Entonces, por ejemplo, déjenme reescribir esta ecuación de acá de esta manera, que IA, o sea, simplemente invierto el orden de los más ID más IE. O sea, que acá, simplemente, acá en esta línea rojo simplemente escribí lo que tengo abajo, pero al revés. Entonces, cuando yo hago la resta de lo de arriba con lo que está en rojo, el IA se me va con el IA, el IB se me va con el IB, y me termina quedando que IC es igual a ID más IE, que es esto que está acá. Entonces, ¿Tiene una interpretación conceptual esto? tiene que ver con... O sea, tiene una cuestión física, que si te pones a ver... a ver, pero déjame ver si te lo puedo explicar. Hay una cuestión que es que siempre hay un nodo que va a ser linealmente dependiente de los otros. Déjame ver si rápidamente te puedo explicar por qué, y si no te lo contesto en otro momento. Qué loco, o sea, ¿en cualquier circuito? Sí, en cualquier circuito. Wow. Pensemos, solamente para ver si podemos ganar intuición. Suponete que tenés dos mallas nada más. En este caso creo que es bastante trivial, ¿no? Porque si acá tenés, por ejemplo, IA, y acá pasas a un IB y un IC, entonces este nodo es exactamente igual que este nodo. Porque lo que sale de acá, entra acá, y lo que entra acá, sale de acá. Claro, sí. Bueno, si te pones a jugar, y ahora le agregás esta que está acá, el razonamiento es un poco más complicado, pero vas a llegar a esa conclusión, de que combinando lo que entra y sale de dos, vas a llegar a lo que entra y sale del tercero.
Y eso lo puedes hacer. Ah, tiene sentido, claro. En este caso, por ejemplo, en el caso este que te planteé recién, acá tenés 2 nodos y solo uno es el que tenés que plantear. Déjame Claro. pensar a ver si lo puedo demostrar de una manera más fácil, pero ahora no lo sé. Déjame ver si Gracias. hay alguna forma Igual más. tiene bastante sentido lo que decís en esto. Bueno, entonces la ley de nodos es básicamente eso. Las corrientes que entran a cada nodo tienen que ser iguales a las corrientes que salen. Entonces, las corrientes estas no son todas independientes, sino que están relacionadas por estas leyes de nodos. Así que este es un primer conjunto de ecuaciones que tengo que plantear para el circuito. Y después lo que hago es lo que hice antes, pero ahora lo hago para cada malla. Es decir, tengo que ir recorriendo la malla desde un punto y volver al mismo punto, pidiendo que la suma de la caída de potenciales sea 0. ¿Ok? Entonces, bueno, vayamos viendo, vamos a hacer, sí, lo que voy a hacer, voy a escribir acá las ecuaciones y voy a mostrarles que las tengo escritas abajo, porque no me di cuenta, pero me quedan las ecuaciones escritas en un lugar donde después no se ve el circuito. Así que bueno, veamos la malla A. Pensemos que partimos de este punto de acá. Lo voy a recorrer en este sentido. ¿Ok? El sentido en el que recorro la malla en principio no tiene nada que ver con el sentido que elegí para las corrientes. Yo recorro la malla y el punto de partida lo elijo de manera súper arbitraria. ¿Está bien? Lo importante es que tengo que ir de un punto hacia sí mismo, después de recorrer la malla, viendo cuáles son las caídas de potencial en cada resistencia. ¿Está bien? Entonces, cuando llego acá, tengo una caída de potencial de menos B, ¿no? Porque el potencial sube, entonces la caída es negativa. Tengo que poner menos B. Entonces fui de acá hasta acá. Ahora sigo recorriendo y me encuentro con la resistencia. La caída de potencial siempre está en el sentido que le puse a la corriente. O sea que si la corriente está en el sentido, va en el sentido en el que estoy recorriendo la malla, le pongo un más. En este caso, estoy recorriendo la malla en el mismo sentido que esta corriente. Y la caída de potencial sobre esta resistencia por la ley de Ohm es IA por R1. Después sigo recorriendo, esto es un conductor perfecto, así que sobre el conductor perfecto no tengo caída de potencial, llego hasta la resistencia 3 y de vuelta tengo una caída de potencial. Y como estoy recorriendo la malla en el mismo sentido que le asigné a la corriente B, de vuelta tengo un más, y ahora tengo un IB por R3. ¿Está bien? Después sigo por el conductor hasta que llego al R2, acá tengo de vuelta una caída de potencial, por acá la corriente que está atravesando es la corriente de la rama esta, que es IA, y de vuelta estoy recorriendo la malla en el sentido en que le asigné a la corriente, así que acá tengo más IA por R2 igual a 0. Justo en este caso, de casualidad, yo recorrí la malla en un sentido que coincide con el sentido que le di a las corrientes, pero eso podría no haber sido así. Entonces fíjense que esta ecuación que está acá, esperen que voy a borrar todo esto, esta ecuación que escribí acá es la misma que escribí acá. Es la caída de tensión en la resistencia, perdón, en la fuente. La fuente, pila, batería, FEM, todo lo mismo, son todos sinónimos. Es la caída de tensión en la pila más IA por R1 más IB por R3 más IA por R2, que es exactamente lo que tengo escrito acá. Bueno, eso entonces para la malla 1 y recorrida en este sentido. De todas formas, Sí, perdón, Diego, sí. si eligieras recorrerla para el otro lado, te cambiaría un menos en todo, ¿no? Exactamente, si Sería elegí recorrerlo así, ¿qué pasaría? Elegimos, por ejemplo, el punto por ejemplo, empecemos por este punto. Acá tendrías una caída positiva de potencial, ¿no? claro. Entonces acá tendrías B. Pero en todas las otras partes donde tenías la resistencia que habíamos puesto menos, porque el sentido de recorrido era igual que el sentido de la corriente, ahora cuando lo recorro así pasa lo contrario. Estoy recorriendo la malla en el sentido contrario al que le asigné a las corrientes. Entonces acá tendrías menos IA por R2, menos IB por R3, menos IA por R1, igual a 0. Y efectivamente, si multiplicas todo esto por un menos,
te da lo que teníamos antes. Claro, sí. Bien, ahora miremos, por ejemplo, la malla esta. La malla, no me acuerdo qué número le puse a esta, pero bueno, miremos esta malla de acá. Y recorrámosla en este sentido. Empecemos, por ejemplo, en el punto A, entonces, y voy en este sentido. Entonces, lo primero con lo que me choco es con la resistencia 4, y estoy recorriendo la en el mismo sentido de la corriente. Así que cae el potencial, y entonces tengo que ponerle positivo a esto, ¿no? Entonces tengo que tener más R4 por IC, que es la caída de potencial acá. Después tengo la caída de potencial en la R5, que es, de vuelta, mismo sentido de circulación de la malla que de la corriente que le puse, entonces, de vuelta un más, R5 por IC. Después acá tengo que saltar esta, es decir que tengo más también, porque de vuelta tengo el mismo sentido del recorrido de la malla que de la corriente, R6 por ID, y justo acá me encuentro con el primer caso en el que voy a recorrer la malla en el sentido contrario al que va la corriente. Yo a la resistencia 3 la estoy recorriendo hacia arriba, pero la corriente va hacia abajo. Entonces acá tengo que poner menos IB por R3. Y llegué de vuelta al punto A. Y todos estos saltos de potencial me tienen que sumar 0, ¿no? Porque todas estas caídas de potencial me tienen que sumar 0 porque tengo que volver al punto inicial. Entonces, veamos que efectivamente esta ecuación me termina coincidiendo con la de la malla 2. Tengo IC por R4, la tengo acá. Tengo R5 por IC, la tengo acá. Tengo R6 por ID, la tengo acá. Y tengo R3 por IB con signo negativo, que es esto que escribí acá. Entonces esta es de vuelta, esta es la malla 2 recorrida en este sentido. Y después si miran la malla 3, recorrida también en este sentido, tienen que en el 6 va con signo menos y en el 7 va con signo más, veamos. Si la recorro en este sentido, efectivamente al 6, si yo la recorro en este sentido, como el sentido de la corriente en la resistencia 6 es contrario, voy a tener menos ID por R6, pero acá van en el mismo sentido. Entonces voy a tener más IE por R7. ¿no? O sea, sobre esta rama es ID la corriente y sobre esta es IE. Igual a 0. ¿Está bien? Y solo para chequear, veamos que efectivamente es lo que escribimos abajo. Esto que está acá es exactamente esto que está escrito acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que nos quedan, pareciera que tenemos 6 ecuaciones, pero les dije que una de las leyes de nodos es dependiente, o sea que en realidad tengo 5 ecuaciones, y tengo 5 incógnitas, ¿no? Porque si a mí me dicen cuánto vale B y las resistencias, las 5 incógnitas que tengo son las 5 corrientes que hay en cada rama. Entonces es cuestión de resolver este sistema, que es un sistema lineal de ecuaciones, para ver cuánto vale cada corriente. Yo lo tengo escrito acá en matemática. Entonces, lo importante es plantear estas ecuaciones. Después, obviamente, ustedes saben perfectamente cómo se resuelven. Déjenme ver si puedo compartir acá. No sé si están viendo la pantalla del matemática. Sí, sí. Bien, acá lo que tengo es, por si no están familiarizados con el matemática, tienen esta función que es solve, y entre llave le van poniendo las distintas ecuaciones. Acá tengo IA igual a IB más IC, IB más ID más IE igual a IA. Estas son las dos ecuaciones independientes para la ley de nodos. Después acá tienen las 3 ecuaciones para las caídas de tensión en las mallas, y yo le pido que resuelva para las corrientes, o sea que de estas ecuaciones me despeje cuánto valen las corrientes. Full simplify quiere decir que me lo muestre en la forma más sencilla posible, y bueno, como ven, es un quilombo, pero porque justo ese circuito me lo inventé yo hoy, y bueno, justo da esta cosa fea. Por lo general van a dar cosas más lindas. Es imposible anticiparse a saber si las corrientes van a ser lindas o no en función de las resistencias y los potenciales. Pero bueno,
terminan dando estas cantidades que están acá. Entonces, bueno, según cuánto sean las resistencias y las potencias, fíjense que la corriente en cada rama va a ser distinta. Y bueno, acá tienen las soluciones. Ahora vuelvo a esto, porque me va a importar. Pero bueno, esto es simplemente para que vean que estas son ecuaciones lineales, se resuelven de manera trivial con un programa, si no tienen ganas de ponerse a hacerlo a mano. Bien, ahora, cuando conocen cuál es la corriente que pasa por cada rama, ahora pueden empezar a ver cuál es la potencia que entrega a la fuente y cuál es la potencia que disipan las resistencias. ¿Está bien? Esto lo vieron en la teórica. Entonces, una fuente entrega la siguiente potencia, es el potencial de la fuente por la corriente que la atraviesa. ¿Está bien? Esto tiene unidades de potencia, que son watts. Cuando miran una lamparita, les dicen cuántos watts tiene la lamparita. Y esos son joule por segundo. Joule es unidad de energía. Fíjense que es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es lo mismo, para que vean simplemente que esto ya les resulta familiar. Estas son las unidades de masa sobre 2 por velocidad al cuadrado, ¿no? De energía cinética. O sea, estos son unidades de energía. Y la Una potencia preguntita. es unidad de energía por tiempo. Ya te digo. Es Sí, unidad sí, de perdón. energía por segundo, quiere decir que si a la potencia ustedes la multiplican por un tiempo determinado, el resultado de esta multiplicación te dice cuánta energía entregó la fuente. Sí, decime. La FOM era la fuerza FEM, sí, FEM. electromotriz, algo así, ¿no? Sí, fuerza electromotriz. Ah, es una E. Sí, sí, es una E. Ah, ok. Perdón. Ok, ahora ya Sí. Bien. Esta es la ley de la. Cuando tienen una fuente, una pila, una batería, una FEM, la potencia que entrega esa fuente está dada por esta multiplicación. Es la diferencia de potencial de la fuente por la corriente que la atraviesa. Fíjense que al principio no sabíamos cuál era la corriente que lo atravesaba. La supe cuando resolví estas ecuaciones. Entonces, de resolver estas ecuaciones, calculé cuánto valía IA, y de hacer IA por B, puedo saber cuánta potencia está entregando la fuente esta. ¿Está bien? Y después, toda la potencia que está entregando esta fuente, la va a estar dilapidando, o la va a estar gastando las resistencias. Entonces, bueno, veamos cuánto vale la potencia que disipa cada resistencia. Bueno, la potencia que disipa cada resistencia es el valor de la resistencia R por la corriente que la atraviesa al cuadrado. Y esto lo tengo que hacer para cada resistencia. Entonces, por ejemplo, esta va a disipar R1 por IA al cuadrado, esta R3 por IB al cuadrado, esta R5 por IC al cuadrado, y así sigue. Y lo que tiene que pasar en el circuito, esto pasa, misma historia que antes, es difícil de verlo esto, pero esto pasa, que es que toda la energía que entregan las fuentes, la gastan las resistencias. Entonces, si tuviesen más de una fuente, más de una batería, suman toda la potencia que entregan estas baterías, y esto les termina dando cuál es la potencia y esto les termina dando la suma de las potencias que disipan las resistencias. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cómo se lee? Toda la energía que te entrega la pila o la central eléctrica que alimenta tu casa se gasta en forma de calor, de luz y demás. Esta es la manera de consumir la energía que te entrega una central eléctrica, Edenor. Y entonces, por ejemplo, veamos que esto efectivamente se cumple en el ejemplo que vimos recién. Entonces acá lo que escribí, acá de vuelta, ahora lo que hice fue, me escribí esta ecuación y le estoy pidiendo que me la simplifique lo más posible. Déjenme mostrarles qué es esto. Esto es el valor de la caída de tensión, de potencial en la fuente por la corriente que la atraviesa, o sea que esta es la potencia en la fuente, menos la suma de todas las potencias que disipan las resistencias. Entonces acá tengo IA al cuadrado por R1, IB al cuadrado por R3, y 4 por IC al cuadrado, y así.
Y esto que está acá, lo que le estoy diciendo es que me evalúe toda esta expresión en la solución de arriba, que la llame sol. Y cuando hacen esto, y le piden que lo simplifique mucho, el resultado final es 0. O sea que efectivamente, PB menos toda la potencia disipar las resistencias es igual a 0. O sea que estas dos cosas son iguales. Solo para que vean que en el caso particular que vimos recién, esto efectivamente sucedía. Ok, entonces se va. Bien, Diego, ¿te puedo hacer una preguntita? sí, claro. Que no sé si me termino de quedar claro, pero cuando vos pones I en la potencia entregada por una FEM, Sí. ¿esa I es I sub A, I sub B? O sea, ¿hay que hacerlo todo el tiempo o es solo la que está pegada a la fuente? Esta I es una... No, perdón. ¿Te referís a esta I de acá? No, en la de arriba, cuando pones P Acá. sub B igual a B por I. Claro. I es Esa, justo la corriente que atraviesa la batería esa. Y claro, acá I está es bien. justo la corriente que atraviesa la resistencia esta. Ah, ok. Son IEs En el ejemplo anterior, distintas según dónde está cada una de las cosas. claro, en el ejemplo anterior tenemos solo una formulita para P sub B con I sub A, ¿no? Pero Exactamente, tenemos muchas P sub R. exactamente. Acá vas a Ah, ok. tener R1 por IA al cuadrado, acá R3 por IB al cuadrado, acá R4 por IC al cuadrado y así. Pero acá Bien, lo que vas a perfecto. tener es B por IA. Bien. Y después hay una cosa que se llama... Esto es simplemente una cuestión para simplificar las cuentas, que es que hay veces en los que las resistencias están conectadas de manera tal que no hace falta considerarlas por separado, sino que yo las puedo ir como uniendo de forma que un conjunto de resistencias yo la pueda reemplazar por lo que se llama una resistencia equivalente. ¿Está? Hay dos maneras de conectarlas, las resistencias. Una es poniéndolas así, que cuando termina una empieza la otra, y pueden conectar n resistencias, o las que quieran, y cuando esto sucede, a todo esto lo pueden reemplazar por lo que se llama, por una sola resistencia, que tenga una resistencia llamada REC, y esta REC es simplemente la suma de estas resistencias. O sea que cuando están ubicadas de esta manera, la resistencia equivalente es simplemente la suma de las resistencias. Esto vale siempre que yo no tenga en el medio algún hilo que sale y esté conectado a otra cosa. ¿Está bien? O sea, estrictamente tiene que suceder que no haya absolutamente nada en el medio. O sea, que esto puede estar conectado a lo que uno quiera, y esto también puede estar conectado a lo que uno quiera, pero esta secuencia no puede estar conectado a nada en el medio, no puede haber nada que esté conectado ahí. Cuando eso pasa, es que quiere decir que estas resistencias están en serie. Y entonces lo que pueden hacer, cuando esto pasa, es simplemente, en lugar de tener que andar poniendo, andar considerando cada una por separado, simplemente suman todas las resistencias y lo reemplazan por esto en el circuito. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y otra manera de conectarlos es en paralelo, y es que yo viene, por ejemplo, el cable y después bifurca en varios cables, y cada uno de estos cables están conectados a una resistencia, y después después todos estos cables que salen de la resistencia se vuelven a unir. Esto es lo que se llama que las resistencias están conectadas en paralelo. También puedo tener n resistencias en paralelo. A esto también lo puedo reemplazar por resistencia equivalente. Y en este caso la resistencia equivalente es un poco la función REC en términos de las R1, R2 hasta Rn. Es un poco más complicada, pero es esto que está acá. Esencialmente es la suma de 1 sobre cada resistencia, todo eso elevado a la menos 1. Entonces, bueno, veamos ejemplos para ver cómo se puede poner esto en práctica. Acá me inventé un circuito, y la idea es ver cómo es que, porque acá, en este circuito, así a primera vista, salvo estas dos, R5 y R6, que claramente están en serie, porque están una al lado de la otra, el resto no queda para nada claro si están en serie o en paralelo. Entonces vayamos viendo cómo hacer para ir masajeando este circuito, para ver cómo escribir, cómo simplificarlo, como para ver de ir reemplazando las cosas.
Y después déjenme mostrarles en qué casos sirve hacer esto y en qué casos no sirve hacer esto, porque a veces no hace falta. Si vos querés mucho detalle sobre el circuito, no te conviene reemplazar esto, porque una vez que vos reemplazaste esto por esto, ya no sabés cuánta corriente atraviesa cada una de estas resistencias. Así que te sirve hacer esto si no te interesa cuál es la corriente que atraviesa cada una de estas resistencias, si te interesa ver otra parte del circuito. Entonces, esto es una cosa complicada, simplemente la reemplazás por esto y simplificaste el circuito, y después le da más bola a la parte que te interesa del circuito. Ahora, si esta es justo la parte que te interesa del circuito, no te conviene hacer esto porque perdiste noción de lo que estaba pasando. Ya no sabés cuánta corriente atraviesa cada resistencia, por ejemplo. Diego, perdón, tengo una preguntita rápida. Y dale, dale. Esto de la resistencia equivalente, o sea, tipo que la fórmula es esa, ¿sale de alguna cosa que nosotros no vemos o es una ley empírica que es tipo, che, pasa que la resistencia es esa o algo así? Déjame pensar. No, básicamente lo que vos podés pensar, por ejemplo, en este caso, hagamos este caso que es más sencillo. Vos podés decir que acá tengo, por ejemplo, un BA y acá tengo un potencial BB. ¿Está bien? Entonces acá tengo una corriente I. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es ver cuál es el salto de potencial en cada una de estas resistencias. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener I por R1, acá voy a tener I por R2, acá voy a tener I por R3, y así siguiendo, y acá voy a tener I por Rn. ¿Está bien? Y lo que quiero es reemplazar esto justamente por esto que está acá. Es I por una resistencia equivalente. O sea, lo que quiero justamente es que la caída de tensión entre los extremos, en este caso, sea la misma que en este. Entonces acá es obvio, porque vos acá simplemente simplificás las IES y te termina quedando que la resistencia equivalente, acá tenés una suma, ¿no? De caídas de tensión. Sí. La resistencia Sí. equivalente es esto. En el caso este de resistencias conectadas en paralelo, a ver cómo era esto. Igual tranqui, sí, o sea, si la cuenta es medio fea, pero bueno, entiendo que sale de una cosa muy, muy concreta, digamos, que no es nada raro que no estemos viendo, digamos. Simplemente No, de hecho creo que la hizo Diana en la teórica, ¿eh? La debe haber hecho para 2, esto es simplemente la generalización para n. Pero estoy viendo incluso para 2 cómo se puede demostrar. Bueno, tendría que pensar. Saya, vos estás por ahí, capaz que Saya sabe, lo tiene más claro. Sí, estoy, pero ¿qué función? No, ¿por qué es que la fórmula de resistencia equivalente en paralelo tiene esta pinta? A ver, supongamos que tengo un R1 y un R2. Tengo acá, por ejemplo, una tensión BA, BB. No sé, te voy a chamullar. Perdón, Sí. ¿no sale de la primera ecuación que vimos hoy? ¿Cuál era? ¿La de Ohm? Sí. Espera, déjame ver una cosa. Sí, o sea, constantemente estoy planteando Ohm acá. Quiero ver. Creo que si despejás las intensidades y las sumás, eso creo que hicimos en la teórica. Hicimos Sí, I1 igual exactamente. B dividido R1 y Sí, Claro. cuando la sumás te queda un B sí, y te queda la suma. exactamente. Sí, Tipo, eso hizo Diana. exactamente. I1 y 2, y suponen que acá viene una I. Entonces, si eligen, por ejemplo, claro, si hacen B sobre I, esto sería digamos, como la resistencia equivalente. Y esto lo pueden igualar, a ver. Pero no, esto no es lo que están haciendo. ¿Cómo es la lógica? Escribe I a B sobre la resistencia, a cada I. Y después dice que I es igual a la suma de esas I. I1 es B sobre R1, Y I2 2, es B sobre claro. R2, exacto. I1 I es es igual a la igual suma a, de las I.
y 1 más I2, bien. Esto es B por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esto que está acá, efectivamente, es 1 sobre la resistencia equivalente, ¿no? Claro. Bien. Bueno, esto que está acá es para 2, pero si lo haces para... Exacto, bueno, gracias. Si haces esto para varias, te termina quedando esto que está acá. Claro, sí, es la misma cuenta. Perfecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, en el ejemplo este, lo que quiero hacer es tratar de simplificar todo este enredo de resistencias por una resistencia equivalente, ¿no? Entonces, lo que hago es proceder en etapas. Por ejemplo, lo primero que noto es que R5 y R6 están en serie. Entonces puedo reemplazarlas por una resistencia equivalente que sea 5 o 6. Y cuando están en serie, lo único que hago es la sumo. O sea que acá, este circuito lo reemplacé por este que está acá. ¿Qué perdí al hacer esto? Bueno, yo ya no sé cuál es la caída de tensión. Si yo supiera cuál es la corriente que pasa por esta rama, ya no sé cuál es la caída de tensión en 5 ni cuál es la caída de tensión en 6, porque las unifiqué. Sé cuál es la suma de las caídas de tensiones ahora, pero no sé cuál es la caída de tensión en cada una. Así que perdí información, pero simplifiqué el circuito. Antes tenía 2 resistencias, ahora tengo una sola. Entonces, si me interesase, por ejemplo, cuál es la corriente que atraviesa R3, es lo mismo mirar este que mirar este, y este es más fácil porque tiene una sola. Ahora, puedo seguir simplificando. Por ejemplo, puedo notar que esta y esta están en paralelo. Y para ver eso, lo que conviene hacer es ir deformando el circuito. Entonces, déjenme mostrarles cómo lo deformé acá. Fíjense que este punto de acá es básicamente este punto de acá. Y este punto de acá es este de acá. ¿Sí? Fíjense que este de acá va a R3, a R7 y a R5-6. Este también va a R3, a R7 y a R5-6. Mientras que este de acá va a R4, a R5-6 y a R7. Que va a R4, a R5-6 y a R7. ¿Está bien? O sea que esto es simplemente una deformación de esto, pero es exactamente lo mismo. Y entonces, esperen que lo voy a borrar. Esto que está acá ya me queda más claro que está en paralelo, ¿no? Porque tiene la pinta del dibujo de arriba. Tiene la pinta de este dibujo. Viene un cable, se bifurca en N resistencias y sigue el cable. Y acá pasa lo mismo. Solo que está al revés, ¿no? O sea, viene un cable, se bifurca en 2 resistencias y después se vuelve a juntar el cable. Bien. Entonces ahora, esta partecita de las resistencias, de las 5, 6 y las 7, se puede reemplazar por una resistencia equivalente, que la llamo 5, 6, 7, donde ahora tengo que usar la fórmula de que R5, 6 y R7 están en paralelo. O sea que esta resistencia equivalente es 1 sobre R5, 6 más 1 sobre R7, todo esto a la menos 1. Bien. Ahora que hice esto, de vuelta, hay cosas que me perdí. Yo ya no sé, por ejemplo, cuánta corriente atraviesa R7, porque ahora R7 está metida acá adentro de una manera rara. Pero de vuelta, si eso no me interesaba, y me interesa, por ejemplo, saber cuánta corriente atraviesa la fuente, en principio puedo seguir masajeando esto como para reducir todo a una resistencia equivalente, única. Entonces sigamos. Ahora, por ejemplo, veo que R3, R567 y R4 están en serie, ¿no? Tengo el hilo que las conecta a las 3 y no interfiere con nada. En ese caso, lo único que tengo que hacer es simplemente sumarlas y reemplazarlas por una resistencia equivalente, en serie. Y ahora la llamo R3, 4, 5, 6, 7. Puedo seguir. Ahora puedo darme cuenta que esta, con la R2, están en paralelo, porque este circuito la puedo deformar de esta manera. Misma historia. Este punto de acá es este de acá, y el punto de arriba es el punto de arriba. Y en este caso estas dos están en paralelo, entonces yo las puedo reemplazar por una resistencia equivalente, y ahora de vuelta uso la fórmula de la resistencia equivalente. Y finalmente, a estas dos ahora veo que están en serie, entonces ahora las sumo. Bueno, obviamente tengo que concatenar todas estas ecuaciones porque cada resistencia equivalente la escribo en términos de la resistencia equivalente anterior, así que bueno, esto va a ser una cosa larga. Pero básicamente reduje el circuito al mismo circuito que tenía originalmente con una resistencia
única, que es una resistencia que codifica de manera efectiva todas las resistencias escritas de esta manera que tenía mi circuito original. Por supuesto que al hacerlo perdí un montón de información de mi circuito original. Pero si, por ejemplo, lo único que me interesaba era saber cuánta corriente, cuánta potencia estaba entregando la fuente, simplemente planteo I en este circuito y puedo saber que I es igual a D sobre el R equivalente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto lo conozco, y entonces yo puedo decir que la potencia que entrega la fuente es simplemente B por I. ¿Está bien? Que es básicamente B cuadrado sobre este R equivalente al cubo, que está acá. Entonces, eso depende siempre de qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Pero digamos, si yo quisiera, si a mí me dan, por ejemplo, este circuito, y quiero saber cuánta potencia está entregando la batería, entonces a todas estas resistencias las reemplazo por un equivalente y calculo la corriente que atraviesa la batería de manera muy rápida, entonces calculo la potencia de manera muy rápida. Ahora, si me piden cuánto vale la corriente que pasa por R7, no puedo hacer nada. Tengo que plantear, salvo estas dos en serie, en principio no puedo hacer mucho más que eso, creo. Habría que ver un poco mejor estas ecuaciones, cómo se organizan estas resistencias, pero tendría que plantear toda la ley de mallas que planteé antes, la ley de nodos y calcular las corrientes que atraviesan cada rama y ver justo la que atraviesa el R7. Entonces esto puede ser útil en algunos casos y no tan útil en otros. Eso depende de lo que pida el ejercicio. Solo para que se queden tranquilos, nosotros circuitos no vamos a ver muchos. En la guía hay solamente creo que 2 ejercicios de circuito, que son incluso más sencillos que este. La idea, déjenme motivarles un poco cuál es la idea de ver circuitos en el contexto de campos magnéticos y demás. Lo que van a ver hoy en la teórica es lo que se llama la ley de Faraday, que es que cuando tienen ustedes, por ejemplo, una espira o justamente un cable cerrado, un circuito, si el flujo de campo magnético a través de esa espira cambia en el tiempo, eso induce una FEM. O sea, si ustedes tuviesen, por ejemplo, ahora lo van a ver con mucho más detalle, ¿no? Pues si ustedes tienen un cablecito y acá tienen un campo magnético B, este campo magnético B depende del tiempo, este campo, en esta superficie, el campo magnético tiene un cierto flujo, ese flujo va a depender del tiempo, y entonces va a haber una FEM que va a generar una corriente acá. Este cable es un cable material, o sea que va a tener una cierta resistencia. Va a haber una FEM que tiene que ver con la derivada del flujo a través de esta superficie. Entonces ustedes, en base a eso, van a poder calcular la corriente que se induce en el cable por el hecho de que hay un campo magnético que está variando. Esa es un poco la idea. Entonces simplemente, esto es como si fuese un circuito, solo que ahora la FEM no está dada por una batería, sino que está dada por un campo magnético que varía. Es simplemente la motivación por la que entiendo yo que se pusieron circuitos en esta guía, que es la guía de ley de Faraday. Pero bueno, traten de plantearlo. Déjenme ver, pero creo que son los primeros 3 ejercicios los que... Sí, los primeros 3 ejercicios son los que tienen que ver con circuitos, y 2 y 3, el ejercicio 2 y el 3 son particularmente los que tienen que dibujar un circuito y calcular corrientes y potencias y demás. Así que con lo que expliqué hoy, eso ya lo pueden hacer. Y en principio es todo lo que pueden hacer de la guía 5. Quizás, si quieren, pueden pensar un poco en cómo se plantea el 4 y el 5, que tiene que ver con flujo de campo magnético. Y ya después todo lo que sigue está estrictamente vinculado con la ley de Faraday, que es lo que van a ver hoy en la teórica. Así que, bueno, la clase termina acá. Si tienen ganas, los invito a que se pongan ahora a hacer los ejercicios estos, para si tienen consulta, ya tienen la explicación fresca. Son mucho más sencillos que el circuito que acabo de mirar recién. Y si no, con Saya nos quedamos para responder consultas de guías anteriores o lo que quieran. Así que bueno, yo dejo de grabar y me quedo por acá.